ahí nadie lo va a interrumpir. Si hay niños acá, los pueden llevar ahí arriba, allá hay maestros que se preparan toda la semana para cuidarlos. Amén. Vamos a recibir la palabra de Dios. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor, gracias, Señor. Tú nos vas a hablar este día, Señor, que sea rema en nuestro corazón. Hoy, Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales para recibir esa palabra. Señor, gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le voy a pedir a mi pastor que pueda pasar. Dígale a su vecino próximo: qué bueno que estás acá en esta mañana. La bombilla eléctrica que nosotros conocemos fue inventada en 1879, durante lo que llaman o se conocen como una segunda revolución industrial. Todo comenzó en julio de 1878, cuando Tomás Alva Edison fue incluido en el grupo de personalidades que viajó a un lugar de los Estados Unidos para ver un eclipse solar. Finalizó el evento astronómico, pero el científico Tomás Alva Edison quedó totalmente inquieto. Dice que se fue de pesca a un hermoso remanso llamado Lago Bitle, en las montañas de Sierra Madre. Y según la historia, a Edison se le rompió el bambú de pesca. Sin embargo, lo guardó y horas más tarde aún lo tenía en el campamento. Ahí lo puso a arder en la fogata y notó que la fibra del bambú demoraba muchísimo tiempo encendido sin consumirse. Dice que este evento supuestamente inspiró a Edison a buscar la manera de hacer que un filamento ardiera y se encendiera por mucho tiempo sin apagarse. Esto de encontrar la fórmula de una luz que nunca se apague dio paso a los experimentos a través de los cuales el incansable inventor y su equipo de colaboradores llegaron hasta el bombillo que nosotros conocemos hoy día. Y todo gracias a un mal día de pesca, imagínese usted. Ahora, lo ejemplar de esto es que dicho descubrimiento no salió a la primera vez. Dice que Edison realizó alrededor de 1000 intentos, hasta el punto de que uno de los discípulos que colaboraba con él en el taller le preguntó si no se desanimaba entre tantos fracasos. Y dijo Edison: ¿fracasos? No. Fueron 1000 intentos fallidos. No fueron 1000 intentos fallidos. Fue un invento, dijo, de 1000 pasos, puesto que en cada error fui descubriendo
el motivo por el cual un bombillo nunca funcionaría. Lo que se resalta en la vida de este hombre como algo ejemplar es la perseverancia. Diga conmigo, la perseverancia. La perseverancia en la vida, al igual que la paciencia, son cualidades del carácter que necesitan ser trabajadas o desarrolladas. Cada uno de nosotros necesitamos, fíjese bien, en la vida aprender muchas cosas, así como aprendimos a sumar, a restar, a dividir, y todo eso. También es importante que entendamos que cualidades del carácter son importantísimas, y entre ellas está precisamente la perseverancia. La respuesta es, o más bien la pregunta es, y siempre nos la hacemos, ¿y por qué o para qué? La respuesta es, y lo decíamos, con la paciencia. Porque no todo lo que anhelamos o deseamos en la vida ocurre en el momento en que nosotros queremos o creemos necesitar. Eso es como una de las razones. Bueno, ¿por qué? Porque no todo en la vida los va a llegar cuando usted lo desea. Incluso muchas de las cosas que llegamos a anhelar, desear o necesitar en la vida, no se logra sino en medio de grandes luchas, de grandes dificultades, tropiezos o pruebas, en donde llegamos a descubrir que la vida no solo se trata de placer, sino hasta de momentos de fracasos, sufrimiento o dolor por aquello que se desea o por aquello que se espera alcanzar. Entonces ahí como estamos como justificando el por qué necesito. Porque hay cosas que no van a venir, o sea, simplemente por desearlas, simplemente por necesitarlas, sino tras un proceso u otras tras muchas luchas, dificultades, pruebas. Y ahí es donde exactamente, fíjese bien, necesitamos ubicar la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de desarrollar perseverancia. Usted necesita, al igual que yo, necesitamos desarrollar esa cualidad de nuestro carácter. Necesitamos aprender a ser perseverantes, así como necesitamos aprender a ser pacientes. Todos, repito, los que estamos acá, necesitamos desarrollar y trabajar, fíjese bien, con esa actitud o con esa parte del carácter en nosotros. Es importantísimo que nosotros lo hagamos, pero que tomemos conciencia de ello. Ese es el punto. Si no tenemos conciencia, es obvio que no sabemos lo que estamos necesitando. Cuando tenemos conciencia de algo, entonces sabemos exactamente hacia dónde trabajar. En la vida del cristiano, igual, es una cualidad, la perseverancia del carácter, tan importante. Y fíjese que es tan importante la perseverancia en la vida del creyente, que la perseverancia se convierte en una marca distintiva cuando se trata de reconocer a un verdadero o genuino cristiano de un falso cristiano. Mire cómo es de fuerte la perseverancia, que cuando se trata del cristiano, puede
descubrirse, fíjese, en el fiel cristiano que tiene una cualidad. Y es que persevera en el Señor. Fíjese, persevera en el Señor. Le pueden pasar muchas cosas que aún lo desanimen. Pero el verdadero cristiano y la marca distintiva de un creyente cristiano es su perseverancia. Repito, le pueden pasar muchas cosas, pero ahí va a estar fiel al Señor. Fiel al Señor 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, fiel al Señor. Es una marca distintiva. La marca distintiva del creyente no es cuánto canta, cuánto danza. Y es bueno que dancemos y que cantemos. Pero fíjese que cuando uno ya va escudriñando y va buscando más de cerca, o cuántas veces cae en reposo, que es el punto. No, ninguna de esas cosas. La marca distintiva de un fiel cristiano es que persevere en el Señor, así como usted lo ve. Y su perseverancia no tiene que ver con circunstancias ni situaciones, sino con convicciones. Hasta la muerte es el compromiso. Hasta la muerte. ¿Por qué decimos esto? Pablo dijo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Verdad que éramos extraños delante del Señor? No lo conocíamos. Nos caía mal la gente que nos hablaba del Señor. Dice, y a nosotros, dice, a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire qué cosa más linda lo que nos ha pasado. Fuimos reconciliados con el Señor Jesucristo, creyendo precisamente en su muerte. Y hoy en esta mañana estábamos conmemorando la muerte, ¿verdad?, y la resurrección del Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Entonces dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha delante de Él. Pero oiga bien esto: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces la cualidad, fíjese, la cualidad de aquel que verdaderamente ha cobrado conciencia del evangelio, dice, si en verdad permanecéis. Y la palabra permanecer es sinónimo de perseverar. Entonces, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Entonces vamos a decir que un verdadero cristiano no se aparta del evangelio porque el Señor no le da lo que quiere. Eso es lo común. Entonces no me oye, entonces me voy. Me enojo con el Señor. Un cristiano no se aparta por los muchos problemas que causan los demás hermanos. Los amamos, pero
cuánto problema, ¿verdad? Tenemos, y no con otra gente, fíjese, sino con los hermanos. Pero no por eso nos vamos, sino perseveramos. Por el más testimonio que los hermanos dan del Evangelio. Es que todos son hipócritas. Y para no ser un hipócrita, mejor me voy. Esa es una gran mentira. Dice la palabra, si en verdad, porque puede ser mentira, pero dice que en el verdadero cristiano, si algo de algo está convencido para sí mismo, es que está perseverando para la gloria del Señor, no para la gloria de los hombres. Entonces dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, mire, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Eso es una cualidad lindísima en la vida de un creyente. ¿Verdad? Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que deseamos. Si un supuesto cristiano el día de mañana resulta siendo un testigo de Jehová, un mormón o un fiel seguidor de la religión universal, como se dice, o vuelve al mundo como si nunca, y de hecho así es, nunca conoció al Señor. Y nunca le cayó, como dicen, el 5 del perdón de los pecados que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Cosa más linda, preciosa, sí. ¿Quién, en otras palabras, podríamos decir, mire, de quién se puede decir que murió por nuestros pecados? Dígame usted. El único del que se dice murió por nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Y nos debemos en fidelidad al Señor. Porque eso, hermanos, eso es, ahí sí le cabe toda la porra, todos los gritos de júbilo que usted quiera, toda la danza, todo el gozo por algo tan maravilloso. Fuimos perdonados por Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Amén. Qué cosa más linda. Ahí sí, dale un aplauso, por favor, fuerte. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Entonces eso es importantísimo. Mire, la perseverancia es tan importante porque es una marca en el creyente. Pero si usted llega a encontrar el día de mañana a un fulano diciendo todas las religiones son buenas, por eso mi mormón era cristiano, pero yo sé que también hay bondad, y hay bondad en los testigos de Jehová, y hay bondad en los mormones, se vuelven buenos, pero el único que salva es el Señor Jesús, y ahí nos mantenemos firmes en nuestra esperanza, como dice la palabra del Señor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, mire, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Eso tiene que ser fuerte en cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. Por eso estamos acá. No estamos por fulano, no estamos por mengano. Que la iglesia, que la frater. No, hermano, no es la frater. El Señor es a quien estamos siguiendo. Ahora, para ser más claro, ¿qué significa perseverar? Dice que la perseverancia es sinónimo de permanecer
continuar, persistir, proseguir, mantenerse, resistir, soportar, sufrir. Es como ampliar, ¿verdad? En la mente, para tener, o sea, un espacio mejor para ubicar qué es la perseverancia. Permanecer, continuar, persistir, proseguir, mantener, resistir, soportar, sufrir. Lo contrario es desistir, inconstancia, informalidad, inseguridad, variabilidad, inestabilidad. ¿Verdad? ¿Ha escuchado usted decir, ay, verdad es que no, yo con ese hermano, yo no quiero estar? ¿Por qué? Es muy inestable. Mire que lo ponen en el grupo de servidor, llega tarde. Lo mandan a llamar de la célula, no llega. ¡Hala! Entonces nadie quiere estar con una persona inestable o insegura, sino que todos andamos buscando, en este caso, que la perseverancia en la vida de cada uno sea fuerte, y sobre todo nuestra convicción en el Señor. Dice que el diccionario ordinario, que la perseverancia es la firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las resoluciones del ánimo. Otra definición expresa que perseverar es la actitud de mantenerse constante o firme en la consecución de aquello que fue comenzado o confesado, cuando se trata de opiniones o creencias a las cuales debe mostrarse fidelidad. Hay que aclarar que la perseverancia aplica en relación con el deber de la vida, no con el capricho de la vida. Un padre o una madre puede optar por la perseverancia, eligiendo trabajos altamente sacrificados con tal de sacar adelante a sus hijos. Pero por otro lado podemos encontrar a un gran estafador perseverando en su ánimo de lograr sus fechorías, cueste lo que cueste. Entonces, en el último caso, no podríamos de hablar de la perseverancia en el bien de las cosas, sino de la perseverancia en la necedad. Por eso decimos que la perseverancia solo aplica en relación con el deber de la vida y no con el capricho de ella, porque no tendríamos nada que elogiar de la mala conducta o práctica de alguien que anda en la maldad. No podríamos decir, ay, qué perseverante ese muchacho, mire, hasta que mató a fulano. ¿Verdad que no diríamos? Lo que vamos a decir es, de veras, qué cosa aferrarse a la necedad del mal hasta concluirlo. Por eso decimos, la perseverancia aplica con el deber, no con el capricho de la vida. Ahora, y esta es como la parte importantísima para mí, aparte de hecho de lo otro. ¿Cuándo es que funciona la perseverancia en el creyente? ¿Cómo entenderla? Lo vamos a ver a la luz de un relato sencillo que hallamos en los evangelios hablando de la mujer del flujo de sangre. Pero también lo vamos a ver a la luz del relato de José allá en el capítulo 37 de Génesis. En ambos vamos a ubicar, fíjese, exactamente dónde es que aplica la perseverancia. Dice la palabra de Dios ahí en San Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo primero que deseo veamos es que esta mujer, en medio de una gran necesidad, ubicó una respuesta o salida a su situación. Dice que cuando ella oyó hablar del Señor, nació en ella fe al Señor. Y dice que inmediatamente vino un pensamiento de hecho de fe sobre esta mujer. Y dice que decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Dónde aplica la perseverancia? La perseverancia aplica cuando tenemos muy claro los objetivos o metas hacia donde deseamos o queremos llegar en la vida. O hacia donde nuestra fe en el Señor está siendo orientada. La perseverancia, dice, no aplica a quienes no tienen un destino definido, pero sí aplica a aquellos que sí saben hasta dónde desean llegar. Dice que la meta de esta mujer del flujo de sangre era tocar el manto del Señor. Entonces una de las cosas en las que aplica, fíjese bien, la perseverancia es cuando tenemos definidos rumbos específicos de nuestra vida. Eso es importante, ¿verdad? O sea, yo voy a cambiar, un ejemplo, para mí mismo, y voy a ser un mejor padre. ¿Qué me representa esto? Me va a representar esta actitud, cambiar esta, cambiar lo otro. Tenemos un rumbo, fíjese, definido. Y eso es lo que esta mujer nos deja ver. Fíjese, inmediatamente ella supo del Señor. Dijo: cuando toque el manto del Señor, yo voy a ser salva. Y ese es el primer aspecto importante del que se mete con la perseverancia, que debe de tener claro para sí mismo qué es lo que quiere, qué es lo que anda buscando, fíjese, de la vida. Ahora, el tocar el manto le implicaba a esta mujer un gran esfuerzo que tenía que sobrepasar toda la multitud. Y aparte de ello, el peligro que esta mujer tenía de ser descubierta como una mujer que sangraba. Porque una mujer con un flujo de sangre era considerada impura y no podía toparse con nadie para no contaminarlo según la ley. Si se hubiera descubierto o ubicado su estado, dice que podía ser sometida a severos castigos. Pero aún, fíjese, aún con todo, el sacrificio y la lucha que para esta mujer representaba lograr lo que quería, que era tocar el manto del Señor, ella estuvo dispuesta a proseguir hacia su meta. Entonces, la segunda cosa importante en donde aplica la perseverancia es que la perseverancia aplica para aquellos que saben que el alcance de sus objetivos o metas representará grandes esfuerzos o sacrificios, pero aún con todos los esfuerzos o sacrificios no se está dispuesto a desviarse del camino
a renunciar a sus anhelos u olvidarse de su fe en el Señor, sino a perseverar en la lucha hasta llegar hacia donde se pretende. Ahí aplica, fíjese bien, la perseverancia. Y tercero, que la perseverancia aplica cuando lo que se desea alcanzar representa un valor tan grande que no tiene comparación con el esfuerzo o sacrificio de aquello que se pretende. Dice que la mujer decía, porque si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y cuando lo hizo, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La expresión del que llega a conocer el valor de la perseverancia es lo siguiente: fue muy duro, fue muy difícil, fue muy sacrificado, pero valió la pena. Ese ha conocido la perseverancia. Voy a volver a repetir. Dice que la expresión del que llega a conocer el valor de la perseverancia es: fue duro, fue difícil, fue muy sacrificado, pero valió la pena. Amén. Valió la pena. Nuestra fidelidad al Señor, nuestra fidelidad a la familia, nuestra fidelidad a la iglesia, nuestra fidelidad a los hijos, quiero decirle que vale la pena. Y ningún esfuerzo o sacrificio será tan representativo comparado con el bien que el Señor tiene destinado para aquellos que perseveran en sus caminos o actúan con fe hacia los planes o los propósitos o las promesas de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la expresión que usa aquel que conoce, que llega a conocer el valor de la perseverancia? Díganme ustedes. A la cuenta de 1, 2, 3. Valió la pena. Dígale a su vecino: valió la pena. Pero dígalo con fuerza. Hágame el favor, a la cuenta de 1, 2, 3. Ahí está representado el valor de la perseverancia. Cuando salimos después de 5 años de universidad, aquellos que son profesionales dicen: qué duro, qué difícil, pero cuando ya se ve en su escritorio firmando y aquí que allá, que no sé qué, entonces dice uno: valió la pena. ¿Por qué sabes que tienes que luchar pero no lo haces? ¿Por qué cosas en la vida sabes que tienes que esforzarte pero no lo haces? Hay cosas que no se pueden dejar así nomás, sino hay que lucharlas, hay que pelearlas en el nombre de Jesús. Y aun cuando se va a levantar lucha, se va a levantar guerra, se va a levantar oposición, como los discípulos vivieron, dice, cuando le decían a aquellos: no hablen en nombre de Jesús, no lo hagan. Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces se levanta lucha, se levanta oposición, pero dice que el que tiene
la revelación de la perseverancia sabe que es parte del proceso, que tiene que luchar, que tiene que enfrentar, que tiene que llorar a lo mejor, pero es parte. Pero vale la pena, sobre todo cuando luchamos para que la vida del Señor se establezca en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia. Vale la pena. Nuevamente diga, vale la pena, vale o valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena. A lo mejor usted no ha llegado al punto que se quiere. Hay que seguir luchando. Pero vale la pena. Vale la pena. Ahora, veamos el caso de José, un joven de 17 años, para quien los planes o promesas del Señor era llevarlo a gobernar incluso sobre sus padres y hermanos. Todo esto el Señor se lo muestra a través de sueños. Dice la palabra, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En el caso de la mujer del flujo de sangre, decíamos que la perseverancia aplicó al deseo, la meta u objetivo que se levantó en esta mujer, fruto de su necesidad de ser sanada. En el caso de José, el punto de partida no fue una necesidad, sino un sueño, óigase bien, un sueño, en donde el Señor le muestra el lugar de privilegio que tenía planeado para su vida en el futuro. Pero vamos a decir que aun cuando no se trató de una necesidad, sino de una promesa del Señor, siempre le tocó a José desarrollar perseverancia. Y esa perseverancia fue desarrollada en circunstancias en donde su fidelidad al Señor podía ser alterada. Hay veces decimos, tengo un sueño del Señor. Y cuando decimos tengo un sueño del Señor, el Señor me ha prometido, me ha dicho tal cosa, creemos que todo va a comenzar a moverse sobre rueda. Y en la práctica no es así. Aun cuando tengamos sueños,
aun cuando haya visiones claras de parte del Señor, siempre hay que entender que va a ser necesario que desarrollemos la perseverancia. Imagínese usted a José. Fue humillado por sus hermanos de la manera más indignante, aun cuando había un plan de Dios para él. Vivió la experiencia de ser vendido como un esclavo en un mercado de esclavos, siendo el miembro de una familia de renombre, aun cuando el Señor tenía un plan para su vida. Fue calumniado por una mujer que lo hizo pasar por la vergüenza de ser presentado como un abusivo ante un hombre que le había otorgado toda su confianza y que le había dado la mano. Pero aún con todo, el Señor tenía un destino planeado para la vida de este hombre. Fue privado de su libertad física, yendo a parar a la cárcel por una acusación de la cual no era culpable, aun cuando estaba destinado por Dios para algo grande. Entonces, aun cuando tengamos visiones o sueños, eso no implica que no vamos a tener que desarrollar perseverancia. Ahora, dice la palabra del Señor en el caso de José, que en ninguna de estas circunstancias se dice que José negó su confianza y determinación de ser fiel al Señor. Lo que la palabra dice es: pero Jehová estaba con José y le extendía su misericordia y le dio gracia, dice. Y esa gracia se la dio hasta el cumplimiento de aquel sueño en donde José fue elegido como gobernador de Egipto. Entonces la pregunta sería: ¿qué hace la perseverancia en medio de todo este tipo de circunstancias? ¿Por qué la necesitamos? En el caso de José, dice que la perseverancia sirvió como un instrumento de Dios a la vida de aquellos que están determinados a alcanzar los sueños, planes o promesas o anhelos, no importando el esfuerzo o sacrificio que merecen, con tal de ver hecho una realidad aquello que se pretende. José tenía claro que su fidelidad al Señor en medio de aquella visión, aquel sueño que le había dado, era sumamente importante. Lo que la perseverancia hace, oiga, es resaltar en la persona el valor o grandeza de aquella promesa, plan o meta por el cual se ha decidido luchar. ¿Qué tan importante es lo que voy a iniciar? ¿Valdrá la pena todo el esfuerzo? Cuando tenemos sumamente clara esa parte, ahí comienza a funcionar la perseverancia. La palabra del Señor da testimonio del Señor Jesucristo respecto a su perseverancia. Y lo dice de la siguiente manera, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mire, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la humillación, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La meta en el Señor Jesucristo era muy clara.
al punto dice que menospreció toda humillación con tal de llegar hacia donde él se miraba llegar. Y como el lugar donde se miraba llegar le causaba gozo, entonces él tenía gozo yendo en ese camino. Vea lo que dice de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Para aplicar a la perseverancia necesitamos tener para nosotros mismos el alcance de la meta hacia el cual necesitamos llegar. Necesitamos verla, gozarnos en ella. Y dice que ahí funciona la perseverancia. Lo que la perseverancia hace en el periodo de lucha o resistencia es conformar o formar el carácter de la persona de manera que dé la medida o el carácter de aquello por lo cual se está luchando. Mire, José, a través del rechazo, a través de la vergüenza, a través de la humillación, por todas las situaciones que pasó, dio la medida del carácter que necesitaba para ser un buen gobernador. Al negarse a no fallar en fidelidad al Señor, aún frente a circunstancias difíciles que a lo mejor lo confundían respecto a sus sueños, dice que José dio la medida del Señor de ser una persona confiable a sus propósitos, pero en medio de esas circunstancias difíciles. Miren lo que la perseverancia hace. La perseverancia hace, sobre todo en los momentos de lucha o resistencia, lo que hace es confirmarnos que el mismo Señor que nos promete es el mismo Señor que nos lleva de la mano al cumplimiento de lo prometido. El Señor le dio el sueño a José y también le permitió el cumplimiento de ese sueño, dándole gracia delante de Faraón para ser puesto como gobernador. Pero fíjese que cuando José llegó a la cárcel, allí también la presencia del Señor estaba con José. Dice la palabra, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Mire, vemos al Señor en el sueño, vemos al Señor en la visión y contamos, el Señor me dio una visión y lo vemos como el origen de aquello que ha sido puesto en nuestro corazón. Cuando llegamos y vemos la fidelidad de Dios dándonos, dejándonos ver aquello que ha prometido, también lo vemos. Pero nos cuesta ver al Señor en medio del proceso.
Nos cuesta ver al Señor en medio de la prueba. Nos cuesta ver al Señor en medio de la circunstancia difícil. ¿No le pasa a usted? Usted dice, el Señor me dio una visión y está contento que le dio una visión. Usted sabe que es del Señor. Dice, el Señor me dará la oportunidad de ver aquello que quiero. Y mira al Señor. Pero no lo vemos en medio de la prueba. Y no vemos que el Señor que inició la visión y el que nos dará la culminación de este es el mismo que está en medio de la circunstancia difícil que estamos viviendo. Y me llama mucho la atención el versículo que dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de ¿qué? ¿Del jefe de qué? De la cárcel. No nos cuesta ver al Señor en lo bueno. Pero sí nos cuesta ver al Señor en medio de la prueba. Y mire, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su mano y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. La pregunta es, ¿quién estaba con José en la cárcel? El Señor que le había dado el sueño, el Señor que le permitió ver el cumplimiento de la promesa, el mismo Señor. Dice que estaba con él, ¿dónde? En la cárcel. El que puede reinar con el Señor en medio de la prueba, ¿cómo no será capaz de reinar en medio de la exaltación? Cuando estamos en medio de la prueba decimos, el Señor no me oye, el Señor no me escucha. El Señor se olvidó de mí, el Señor no me quiere. Pero no decimos, el Señor está conmigo. El Señor me está haciendo prosperar en esta circunstancia. El Señor está mostrando su misericordia en medio de mí. Entonces la perseverancia nos hace ver al Señor no solo en la exaltación, sino en medio de la prueba. Y por último, que la exaltación lo que hace es abrirle la senda para que los triunfos privados se vuelvan en triunfos conocidos de todos. Fue en los secretos que José tuvo que perdonar a sus hermanos, perdonar a la mujer de su jefe. Fue en los secretos que tuvo que llevar al olvido todo el mal de su casa y de todas las personas que por diversas causas le habían hecho daño. Pero cuando llegó delante del faraón, ya no llegó para vivir más humillación, sino exaltación. Pero todo aquel proceso por el cual José había pasado, lo había llevado
a grandes victorias privadas. Ahí perdonó a sus hermanos. Ahí perdonó a todos los que los habían hecho daño en lo privado. Pero cuando llegó delante de Faraón, eso ya no fue privado. Había un hombre transformado, renovado, que para Dios merecía toda la exaltación por la manera tan secreta en la que vivió todos sus triunfos, donde nadie, ni papá, ni mamá, ni hermanos, nadie estaba con él, solo José. Y esos pequeños triunfos en la soledad y esos pequeños triunfos en el secreto lo llevaron a la exaltación en público. Todo porque perseveró, insistió, guardó la fidelidad al Señor, no se apartó hasta el momento en el que era levantado por el Señor. Todos necesitamos de la perseverancia. Todos necesitamos ser fieles a lo que el Señor pone en nuestro corazón y entender que parte de todo el proceso son las pruebas, son las dificultades. Eso es toda la adversidad que se levanta. Pero si no fuera el Señor a través de la perseverancia que nos enseña, no alcanzáramos. Por eso decimos, es importante que tengamos claros qué es la perseverancia, porque va a ser a través de ella donde el Señor nos dará oportunidad de ver culminado aquello que un día iniciamos. Hemos iniciado diciendo esta iglesia de 50,000 miembros. Esta iglesia de 50,000 miembros, eso es lo que nos ha dicho el Señor. En medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de adversidades, pero no perdemos la visión. Sabemos que vale la pena un trabajo, una lucha de esa naturaleza. Sabemos que podemos lograrlo, sobre todo porque ya está hecha por el Señor. Solo se está midiendo nuestra perseverancia y nuestra confianza en Él. Pero un día vamos a llegar. Y el Señor que nos dio la visión, que nos llevará a las 50,000, es el Dios que nos permite estar en medio de la prueba, pero viéndolo y sabiendo que vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, revélanos lo que es, Señor, la perseverancia. Revélanos, Señor, lo que es el no movernos de aquello, Señor, que has puesto en el corazón. Señor, el insistir sobre lo que tú, Señor, estás moviendo internamente. Señor, porque en tu nombre podemos, Señor, caminar. Podemos, Señor, luchar hasta ver aquello que se ha propuesto Dios Todopoderoso. Señor, revélanos perseverancia. Revélanos perseverancia. Revélanos perseverancia. Revélanos lo que es la perseverancia, Señor. Revélanos, Dios, lo que es la perseverancia, Dios Todopoderoso. Para que toda lucha se vuelva
de menos. Cuando Dios somos capaces de ver hacia dónde vamos, Señor. Padre, bendice a tus hijos, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia en esta mañana. Señor, que en nuestra mente hayan sueños, que en nuestra mente, Señor, hayan visiones, que en nuestra mente, Señor, hayan planes, de manera, Dios, que seamos capaces de lanzarnos a la lucha de aquello que tú has puesto en la mente, en el corazón, hasta lograrlo, hasta alcanzarlo, Señor. Pero Dios, pedimos en esta mañana que nos dé, Dios, la revelación que le diste a José estando en la cárcel. Señor, que ahí en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, Señor, podamos verte, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Entre tanto, todos oramos. Queremos hacer el llamado en esta mañana a aquellos hermanos o amigos que están acá y que aún no han hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo. Toda persona alrededor del mundo, quien quiera sea, tiene un compromiso delante de Dios, y es el de reconocer para sí mismo quién es Jesús para usted. La palabra nos invita, nos mueve a confesar que Jesús es el Señor. A lo mejor usted está acá y aún no ha hecho esa decisión. ¿Desea alguien recibir al Señor en su corazón? Hermanos servidores,
Oramos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Suplicamos, Dios, tu bendición, Señor, para la vida de todos tus hijos, todo tu pueblo. Señor, tu fortaleza, Señor, para cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y alabamos, Dios Todopoderoso. Porque nos saluda a la persona que tiene a su lado. Bendígala. Dígala que el Señor guarde, bendiga tu vida en toda esta semana. Si usted desea que oremos por usted así personalmente, puede quedarse. Hermanos ancianos estarán acá siempre orando por aquel que lo necesita. Pero eso usted lo decide. Nosotros acá estamos.